programa especial con nuestro anfitrión, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Este plan Mi Vivienda en este proyecto de Ciudad Modelo, en la segunda entrega de apartamentos a familias que a través de Banreservas y con el apoyo de la fiduciaria también de Banreservas han aprobado las condiciones para llegar a obtener el sueño de la vivienda. Y es por eso que en este momento tenemos a nuestro invitado especial de este día. Es el ministro Carlos Bonilla Sánchez, ingeniero civil, también con gestión en diferentes estudios de grado y posgrado. Y por supuesto, además de su conocimiento en bienes raíces y en el desarrollo de proyectos, ha tenido el peso sobre sus espaldas de que un ministerio nuevo en su formación, aunque viejo en su concepto, pues sea funcional a las necesidades de la población dominicana. Muy buenos días y bienvenido, ministro, ingeniero Carlos Bonilla. Muy buenos días a la audiencia que nos sintoniza, muy buenos días para este maravilloso equipo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a la entrega de estos apartamentos aquí en Mi Vivienda Ciudad Modelo, y nos sentimos muy contentos por hacerles un hogar a estas personas que van a recibir el apartamento hoy y cambiarles la vida, y la verdad que es un privilegio poder servirle a los dominicanos de esa manera. Me gustaría que usted nos hable ampliamente de todo lo que significa este proyecto, básicamente las facilidades que tendrán los adquirientes, pero sobre todo por qué, por ejemplo, se extiende hasta esta área ya de la zona metropolitana el brazo amigo del INVI. Bueno, esto es un proyecto que se formó por el modelo con el cual funcionaba el INVI anteriormente. El INVI donaba el 60% del costo del apartamento, y el 40% de ese costo se financiaba, pero a través del mismo INVI. Pero ¿qué pasa? De ese 40%, la gente pagaba quizás el 20 o el 25%. O sea que ese 80% que se supone que se debía retornar al Estado nunca se cobraba. Y por ende se hacían menos apartamentos de lo que en realidad se pudieran haber hecho. Entonces cuando nosotros llegamos, nosotros modificamos esa forma, ¿verdad? Esa metodología, y el 40% de que se supone que se le pagaba antes al INVI, ahora se le paga al banco. Entonces eso permite que el banco retorne los recursos para que el gobierno pueda seguir haciendo viviendas y de esa manera hacer más viviendas. Entonces, las personas que califican a estos programas tienen que ganar menos de 70,000 pesos, la pareja, o sea, el hogar completo, y no tener una vivienda anteriormente. Entonces, ya la parte del banco, del 40%, el banco califica de acuerdo al nivel de ingreso de la persona para que entonces pueda pagar el préstamo que el banco le va a otorgar, y el Banco de Reservas, a su vez, otorga préstamos a una tasa de un 8% fija por 6 años, cosa que actualmente en el mercado ni cerca se ve, y es un préstamo a una tasa muy blanda, lo cual permite que estas personas que están pagando alquiler ahora mismo en viviendas alquiladas paguen quizás menos de lo que está pagando el alquiler y tengan una vivienda propia, obviamente con su título. Khalil. Carlos Bonilla, estás hablando entonces no solamente de un tema de mera fabricación inmobiliaria, sino de la inauguración de un sistema que evidentemente apunta a reducir el déficit habitacional en República Dominicana. Es un tema sin precedentes, ningún gobierno había hecho algo así, ¿correcto? Bueno, ningún gobierno había hecho algo así, y ningún gobierno en tan poco tiempo había entregado tantas viviendas nuevas como este gobierno. O sea, ya con la entrega que tenemos en Santiago el sábado, rondamos casi las 2.500 viviendas nuevas, y eso en un corto periodo de tiempo donde había que licitar, había que los solares identificarlos, había que construir, había que aprobarlos en todos los estamentos gubernamentales para poder sacarle su título, porque sin título el banco no presta. Todo eso se tuvo que haber hecho antes de entregar esta vivienda. Ya le vamos a entregar las viviendas a personas específicas con el préstamo ya identificado, y o sea, en tan poco tiempo 2.500 viviendas es un número importante. Susana. Ministro, de todas maneras no tenemos un entorno tan bueno para la construcción. Los materiales están altos, los materiales de construcción. Tenemos tasas altas por las políticas monetarias restrictivas que ha tenido que hacer el Banco Central.
Y pues mucho, y Acoprovi lo había dicho, se ha visto disminuir un poco la venta y la construcción. No obstante, está el encaje legal, el dinero especializado para construcción de bajo costo. ¿Cómo usted ve que otras políticas de incentivo pueden dar a través del ministerio que usted dirige, que tiene como finalidad el fomento de la construcción de vivienda, para incentivar al sector privado a seguir construyendo este tipo de vivienda? Bueno, lo primero es que en este programa damos un subsidio de más del 60% del valor de la vivienda y el Banco de Reservas está otorgando préstamos a una tasa de un 8% fija por 6 años. Eso de por sí son condiciones en un mercado muy favorable que ahora mismo no están. Ya eso en sí marca un beneficio muy grande para las personas que se están beneficiando de este programa. O sea, eso se veía antes de la pandemia, ese tipo de tasas. Obviamente tenemos una situación muy particular que fue producto de la pandemia y todo lo que eso generó, las inflaciones y ese tipo de cosas, y todo es un balance. O sea, el gobierno y el Banco Central, a través del Banco Central, tienen que regular las condiciones macroeconómicas para que no se salgan de control. Y obviamente estamos pasando por un periodo de tasas altas, pero eso es producto de esa misma política monetaria para poder que no se nos salgan las cosas de control, pero eso en un tiempo corto, entiendo yo, aunque no soy economista, entiendo que eso se va a regularizar y vamos a poder tener las tasas de nuevo que estábamos acostumbrados en los últimos años. Conde. Sí, ministro, hemos ya participado, en la segunda entrega, si mal no recuerdo, de viviendas de esta naturaleza, y quisiéramos saber cuántas se van a entregar en este proyecto, de cuántas unidades consta, cuáles son sus características y en total cuántas se han entregado en los diferentes proyectos a nivel nacional y qué otras tantas se prevé antes de terminar el 2024. No, pero si tú respondes todo eso es el programa entero. ¿Pero qué es esto? Aníbal Díaz, ¿Pero qué es esto? deje que el hombre responda. ¿Pero qué es esto? Adelante, ministro. Como dije, con una entrega que tenemos en Santiago este fin de semana, vamos a estar llegando a las 2.500, casi 2.500 unidades. Me gusta ser preciso porque no me gusta decir las cosas como son. Y este año nosotros vamos a entregar conservadoramente más de 4.000 viviendas, conservadoramente, sumadas a las 2.000 y pico que te dije. Y como vuelvo y te digo, esos son números que son históricos, que ningún gobierno lo había hecho, e incluso cuando entreguemos esas viviendas, vamos a ser el gobierno que más viviendas ha entregado, no importa si son 2 periodos, no importa. El gobierno que más viviendas ha entregado. ¿Más que Balaguer? Más que Balaguer, pero por mucho. Bueno, Nayib Chaebe. aunque la promesa fue en el primer año entregar 11.000 viviendas, se entregaron 95 solamente en el primer año de Luis Abinader, de acuerdo a su promesa en campaña. Pero bueno, qué bueno que ya estos proyectos se están desarrollando. Pero Nayib, gustaría... esa promesa no la hice yo. No, la hizo el presidente. No la hizo el presidente. Sí, la hizo el presidente. Y eso incluía también viviendas reparadas, que tenemos 40.000 viviendas reparadas a nivel nacional. Y al segundo año serían 17.000. Pero bueno, ese no es el caso. Estamos en este proyecto interesantísimo. Y me gustaría saber, cómo se enmarca dentro de lo que sería una alianza público-privada, donde el Estado pone una parte y estos edificios son construidos por empresas constructoras privadas de nuestro país. ¿Cómo se hace la selección de las empresas que van a participar de este proyecto? ¿Cómo el Ministerio de Vivienda selecciona a estas empresas para la construcción de estos proyectos habitacionales? Fue la misma metodología que utilizó la ciudad Juan Bosch. Esas empresas se licitaron y pasaron por un proceso de licitación como mandan los reglamentos, y las empresas que resultaron ganadoras pues son las que están haciendo la construcción de estas unidades. Aníbal, vamos con Aníbal. Vamos con Aníbal, que le corresponde el turno. Bueno, primero felicitarte, Carlos. Temprano en la mañana, la dinámica de este programa, se generan comentarios y todos y cada uno de nosotros, desde su perspectiva, apuntalaba lo que ha sido la visión. Este es un proyecto que es la segunda ocasión que se hace un gobierno de la mañana. Desde la dirección de Bienvenidos Rodríguez Durán y la empresa te felicitamos.
independientemente del tema de tasa de interés y tema de mercado, no es la política del MIBET. Aquí lo que estamos enfocados en el día de hoy es acompañarte en el que el país reciba una muestra importante de una promesa cumplida y sobre todo de un tema de dignidad de la familia dominicana. Preguntarte de manera focal en el día de hoy, cuántas unidades, la descripción de lo que estamos viendo. Tenemos cada uno perfiles por acá, pero que le comuniquemos al país en el día de hoy qué estamos recibiendo, la distribución de lo que estamos viendo y la parte del banco en lo que tiene que ver con la aprobación de estos préstamos. Mira, hoy estamos entregando 260 unidades totalmente listas, como te dije, con sus beneficiarios ya con el préstamo preaprobado, ya están en proceso de firmar, algunos han firmado el préstamo ya, otros están en proceso y a partir de hoy se le va a estar entregando las unidades por grupo, ¿verdad? Como todo proceso normal de una constructora. Y ya en este proyecto habíamos entregado unas 500 unidades anteriormente. Entonces, aquí en total son 1.760 unidades. Se eligió este lugar porque es un lugar propenso para eso. Tiene que haber una combinación entre que la propiedad tenga el precio adecuado y que no puede estar en el centro de la ciudad porque si no sería muy caro la propiedad, pero sí que esté lo suficientemente cerca para que las personas puedan llegar a los diferentes puestos de trabajo y que les salga a un costo moderado de acuerdo a sus ingresos. O sea, esa fue el pensamiento que se tuvo para elegir cada lugar donde se estaba construyendo y nos sentimos muy contentos con el producto que hemos logrado al final. En la parte del banco, como tú preguntabas, el banco, hicimos una alianza con el Banco de Reservas, el Banco del Estado, donde a los beneficiarios del Plan Mi Vivienda le prestan con unas condiciones especiales. Primero se le cobra solamente la mitad del seguro, que ya en una cuota mensual hace una diferencia importante. Y se le está dando una tasa preferencial que le permita planificarse, o sea que se fija la tasa en un periodo de tiempo largo que son 6 años. Eso, el banco está perdiendo dinero con ese tipo de políticas, pero como ya es un compromiso que hicimos con esta persona, el banco ha asumido eso y yo creo que nadie va a estar en contra de que a esas personas pues se le dé esa facilidad y se le mantenga esa palabra y puedan adquirir su vivienda en estos proyectos. Tenemos conocimiento, perdón, sí, para cerrar, la cuota de cuánto pagarán promedio por esto. Dependiendo si son de 2 o 3 habitaciones, pero básicamente entre 7,000 y 11,000 pesos mensuales. Wow. Ministro Carlos Bonilla, Vamos a mudar para acá. tuvimos un programa similar a este, ahí en Alto Nuevo, donde se entregaron ese proyecto ya concluyó, proyecto de cerca de 1.500, 1.700 apartamentos. Y allí hablábamos también de los servicios complementarios y cuando entrábamos por acá, que entrábamos por todos esos proyectos que ha desarrollado el ingeniero Bisonó, la avenida Penetración, más este proyecto que involucran cerca de 1.500 viviendas. Estamos con el tema de los servicios complementarios. Yo recuerdo que ya hablábamos nosotros con ustedes de los servicios complementarios, como son el tema de las escuelas, centros de salud, estancias infantiles y espacios comunicacionales como cancha, porque como bien señalan los compañeros, estos son como residenciales dormitorios, pero necesitan un espacio. Y me gustaría saber si dentro de este proyecto, al igual que el proyecto de Alto Nuevo, que incluyen, porque usted nos habló que incluyen escuelas, incluyen esos servicios complementarios para las personas que habitan acá, porque esto se está expandiendo. Vemos muchos proyectos, pero esos servicios complementarios como que están muy escasos. Bueno, como tú pudiste observar, este proyecto está prácticamente al lado de los proyectos privados que desarrolla un importante desarrollador de vivienda económica. O sea que está cerca de los servicios, porque si el sector privado elige estos lugares es porque es lo que la gente anda buscando. Claro que a medida que se van expandiendo las ciudades, los municipios, hay que expandir también pues ese tipo de servicios complementarios, como tú dices, de escuelas, la luz, el agua,
Y eso es lo que se está haciendo. Aquí se conecta esta calle con la circunvalación. Y por ahí hay una escuela, no sé si es, creo que es primaria. Hay que hacer una escuela, también estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación para esos fines, pero no es que están tan lejos las escuelas secundarias por aquí. O sea que nosotros lo tenemos claro, cuáles son las cosas que faltan, que es lo importante. Y poco a poco se van a ir resolviendo esos temas y construyendo un municipio, porque eso es en constante movimiento. Ministro Bonilla, usted decía que el 60% del valor de una vivienda de las que hoy se van a entregar aquí lo es donado por el Estado y que el 40% es financiado. ¿Es así? Me gustaría saber, ese 60% que dona el Estado, ¿cuánto significa en términos de inversión del Estado, de presupuesto? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos, básicamente. Más de 10.000 millones de pesos. Cada apartamento, dependiendo del momento que se construyó, pero andan por los 2 millones y pico de pesos. El 60% de eso son 1 millón y pico de pesos. Entonces eso es lo que subsidia el Estado. Que era lo que, como te dije anteriormente, así mismo era que lo hacía el INVI antes. El INVI donaba el 60% de la unidad. Entonces estamos simplemente replicando esa metodología. Ministro, el sector vivienda, a pesar de durar más de un año cerrado el país, tuvo una alta recuperación, rápida recuperación en el sector construcción, pero el déficit, de acuerdo al mapa que ustedes tienen, ¿en cuáles provincias deben enfocarse en políticas de vivienda? Puede ser grande o pequeña, pero también el orden de realidad del déficit de la población y de la pobreza. ¿En cuáles 4 o 5 provincias se van a enfocar en desarrollo de viviendas? Donde hay más déficit de vivienda es donde más habitantes hay. Pero, o sea, siempre es así. O sea que las provincias más importantes son las provincias más importantes en términos poblacionales. Santiago y la provincia de Santo Domingo. ¿Y el sur? Ahí, bueno, ahí es que menos personas hay, o sea que el déficit ahí es menor. La gente no está buscando mudarse para el sur. Pero la pobreza... La gente se muda donde están los puestos de trabajo, eso es lógico, eso es normal, la gente busca su sobrevivencia. Eso es así. Pero eso, exacto, eso iba a decir. A medida que se enfoca en la política del gobierno, en hacer proyectos que generen empleos, pues la gente retorna a esos lugares. Eso es así. Porque la gente no va a vivir en un sitio donde no hay trabajo. Punta Cana, por ejemplo, es un sitio donde se está mudando mucha gente y se ha mudado mucha gente. Verón es uno de los municipios con mayor crecimiento, y Villahermosa, donde inauguramos un hospital en estos días, también es un municipio en crecimiento porque ahí hay muchos empleos, porque la industria de la Romana, la parte turística y la parte de la industria, es una industria que tiene mucho empleo. Entonces la gente se muda por ahí y la política del gobierno tienen que girar en torno a crear empleo en los diferentes lugares para que la gente no se mude a las grandes urbes. Ministro Carlos Bonilla, este modelo de apartamento es muy similar, vamos a decir igual, ¿verdad? Que nos tocó estar presente en un programa especial en Hato Nuevo, y la pregunta tiene que ver con si, me acuerdo mucho el tema de los multi de Balaguer, ¿verdad? Que eran los mismos tipos de vivienda en el país entero. Entonces la pregunta es, este modelo, quizás por un tema de eficiencia, por un diseño adaptable, porque es también rentable al constructor, ¿se mantiene o habría variación de acuerdo a donde esté, de acuerdo a las características de cada lugar? Hoy se habría un modelo A, modelo B, dependiendo también las capacidades de los ciudadanos. Los modelos se van reduciendo a medida que los materiales se ponen más caros y construir se pone más caro, porque la gente tiene menos dinero para comprar el mismo apartamento. O sea que estos modelos tienden a ir reduciéndose de tamaño para que la gente lo puedan comprar. E incluso, me voy más lejos, en Colombia, estos apartamentos, que son como de 50 metros, se compran sin pisos, solamente habitables. Lo venden, que tú te puedas mudar, pero no totalmente terminados, y la gente poco a poco, con el sistema de autoconstrucción, lo termina, ¿verdad? Entonces eso le permite ya vivir en una vivienda con lo mínimo e ir poco a poco todos los años ahorrando,
para poder completar su vivienda. Eso estimula el ahorro, eso estimula la planificación, eso estimula la formalización bancaria, porque la gente ya vamos a decir, se mete en el crédito, y son cosas que solo contribuyen al desarrollo de un país, porque el sueño más grande de una familia es tener su vivienda, y si tú tienes que tener un trabajo formal para hacer eso, pues entonces tú sales a buscar tu trabajo formal y poder tener tu crédito para meterte en la vivienda. Ingeniero, usted nos habla de que todos los apartamentos que se van a entregar hoy ya tienen familias que ya lo han adquirido. Hay un banco de solicitantes en el INVI que ya, por ejemplo, todos los proyectos que se vayan desarrollando puedan tener personas interesadas. Y otra cosa, a propósito del tamaño al que usted se refiere de los apartamentos, ¿qué se puede habilitar en un apartamento de 50 metros? ¿Qué facilidades puede tener el adquiriente? Bueno, en Colombia los apartamentos de 50 metros tienen 3 habitaciones. Hay una habitación que bueno, es una habitación muy, muy pequeña, pero te da la oportunidad de tú tener a un hijo pequeño ahí y que tenga su espacio digno. Porque muchos dominicanos viven en condiciones mucho peor de ahí. Sí, sí, y pagan alquileres similares a lo que van a pagar por ese tipo de vivienda. O sea que tú le preguntas y la compran sin pensarlo, porque donde viven no es digno. Entonces son viviendas dignas aunque sean pequeñas, y es tu primera vivienda. Y tú estás creando un patrimonio, y después, si tú sigues trabajando y esforzándote, tú puedes vender esa vivienda en un tiempo, porque no son viviendas para hacer negocio. Y en 5 años, 10 años, tú te puedes mudar a una vivienda un poquito más grande, y eso te da una meta como familia que tú puedes seguir escalando, ¿verdad? El ministro colocó el ejemplo de Colombia, pero estos son planes y políticas públicas de romper el hilo de pobreza. Usted me lo rompe mudando a una persona de la carencia extrema a un apartamento de lujo. Usted lo va llevando a dignidad primero y dándole certidumbre con su primer título de propiedad, su primera casa. Otra cosa importante es que las personas deben aprender a vivir en comunidad, porque de tú pasar a vivir en una casa individual a vivir en una comunidad con un régimen de condominio, con reglas para mantener estas unidades como están, pues eso es algo que también se tiene que aprender, educar. Nosotros le damos un taller a las personas que se están mudando para que sepan lo que es una asociación de condóminos, por qué se hace eso, por qué se paga mantenimiento, por qué es importante proteger tu inversión. Uso de área común. Uso de área común, qué tú puedes hacer, dónde pueden construir, dónde no, por qué no. Cuáles son las reglas de si alguien comete una infracción, qué se le puede hacer, hasta dónde puede llegar. Y todo eso nosotros lo hacemos para que estos apartamentos, para que estas unidades se mantengan en el tiempo. Señores, todavía en Invivienda, nosotros tenemos que tener presencia, seguridad y estar reparando algunas cosas. Y ese proyecto se entregó hace mucho tiempo, y eso no es sostenible para un gobierno. Esto tiene que tener un automantenimiento, como debe de ser, porque esta es una inversión ya de personas específicas. Ministro, algo importante. Se entregó hace mucho tiempo, duró 20 años para... Duró mucho, sí. Ministro, algunas precisiones de rigor histórico que me veo precisado a producir en este momento como un entendido en el área inmobiliaria. Lo primero es que los gobiernos del doctor Balaguer, promedio anualmente, nunca construyeron más de 5.500 viviendas. Segundo, la ciudad Juan Bosch, que fue iniciativa del gobierno pasado, prometió 25.000 viviendas y en 8 años no llegaron ni a 7.500. El llegar en el tiempo que tiene la administración del presidente Abinader a casi 7.000 viviendas formales y más de 40.000 soluciones habitacionales es un cumplimiento con creces de su promesa de campaña y de una correcta ejecución en el marco de política pública de vivienda en República Dominicana. Ahora bien, lo que significa este proyecto, y es lo que quiero preguntarle, para nuestra diáspora, los dominicanos en el exterior que siempre se van
soñando volver aquí a su amada tierra dominicana, cómo pudieran accesar, cómo pudieran calificar, cómo pudieran llegar a ser parte de estos proyectos en nuestro país? Muchos de nuestros compatriotas en el exterior han solicitado y han calificado y se le han entregado viviendas tanto a ellos como a sus familiares, que muchas veces ellos sirven de garantes y ese tipo de cosas. Pero esto es un proyecto que tuvo un periodo para que tú solicitaras una vivienda de 3 meses. Se inscribieron más de 140,000 personas en ese momento para solicitar vivienda, para solicitar esta ayuda, pero después se cerró. Porque a esas 140,000 personas le tenemos que dar una respuesta y no podemos seguir tomando solicitudes sin antes ser serios y responsables con las personas que ya confiaron en el programa. Entonces no está abierto a nuevas solicitudes hasta que no le entreguemos y les respondamos a estas personas. Pero en un periodo corto de tiempo vamos a hacer una nueva convocatoria cuando tengamos formulado la segunda parte del plan y así más personas pueden beneficiarse de estos proyectos que está haciendo el gobierno. Vamos con Susana. Ya usted nos ha dicho más o menos que es primero en tiempo, seguro van a ser por lo menos depurados. O sea, ese es el criterio. Los primeros que se inscribieron, o los 140 personas. 140,000. Exacto. ¿Qué otro tipo de evaluación se hace? Por lo que vemos, estos son proyectos perdidosos totalmente. O sea, es el Estado el que está financiando, 60%, 40% es que va a ser objeto de pago por el beneficiario. O sea, mucha gente puede calificar, mucha gente pobre va a poder calificar. ¿Ustedes creen que qué tiempo esos 140 personas van a poder ser satisfechos? 140,000 van a poder ser satisfechos por el gobierno. No, mira, esas fueron las personas que se inscribieron, pero muchas de esas personas no calificaron, ya sea porque ganaban mucho dinero, porque y eran personas que se podían comprar un apartamento sin subsidio. No tenía el perfil social. No tenían el perfil social. También muchas personas no calificaron porque no podían pagar la cuota del banco, porque tenían un crédito o sea, no malo, pero con problemas. Exacto. Vamos a decirlo así. La pregunta es, de esos 140,000, ¿ya han sido depurados? ¿Cuánta gente pudiera calificar y está ahí a la espera? La mayoría han sido depurados. La mayoría se le ha dado una respuesta. Lo que quedan son básicamente lo que el banco está depurando y que casi pueden tomar el financiamiento, y muchas veces nosotros no tienen experiencia crediticia y nosotros le abrimos una cuenta del banco. Nosotros no, tengo que decir la verdad. El Banco de Reservas le abre una cuenta de banco para que tengan un historial y que en 2 o 3 meses puedan volverse a evaluar y calificar para estos programas. O sea que esas son las personas que nos quedan. Son posiblemente menos de 7,000 personas que nos quedan por darle la respuesta. Ahora, nada más hay 7,000 y pico de unidades. No se va a poder satisfacer a todo el mundo. Las personas que entonces se queden y que sí califiquen, pues van a ser los primeros que se van a tomar en cuenta para el segundo plan del programa. Pero esas 7,000 unidades son dentro de estos 4 años. Esas 7,000 unidades son de estos primeros 4 años. Por eso fue que te dije que conservadoramente vamos a entregar en este año 4,000, pero yo sé que van a ser más. Pero Aníbal no se somete al orden. No, profesor, para que digo algo si tuvieran una lista, se brinca. Si él tuviera una lista de eso, él se hubiera metido en uno de esos apartamentos. Que le tengo uno de esos apartamentos. Aníbal es jefe aquí. Estamos con el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla. Carlos es un oyente que me escribe y quiere, yo sé que tú has dado nociones que se ha explicado, pero quiere que le explique paso a paso ese oyente qué debe hacer para optar por una vivienda, desde el paso A hasta el paso C y los trámites que agota la administración para seleccionar. Vaya por allá. Sí, adelante, ministro. No le haga caso a Rosendo, que lo quiere hacer quedar mal. Cuando se abra la convocatoria de nuevo, se tiene que inscribir a través de nuestras páginas de internet. La familia tiene que ganar menos de 70,000 pesos. Eso lo vamos a subir ahora por la inflación. Quizás lo lleguemos a 90,000 pesos pues entre los dos, ¿verdad? Tiene que... Menos de
70, pero ¿cuánto mínimo? Menos de 70, pero el mínimo ¿cuánto? Lo mínimo es lo que te permita pagar la cuota del préstamo. O sea que eso va ya es el banco que lo determina. De lo que estamos desbaratados hasta ustedes lo que están ganando más. Pero Aníbal, O sea, que ahí califica. deja que el ministro responda. Sí, Él tranquilo. quiere ser ministro, yo Claro creo. que sí. Adelante, ministro. Sí, sigue Manuel Agitador, sigue. Entonces, no puede tener una vivienda nunca, o sea, puede haber tenido una vivienda anteriormente, tiene que ser su primera vivienda, tiene que estar inscrito en el CIUBEN, porque el CIUBEN le da seguimiento a los programas sociales del gobierno. Entonces, tiene que haber una estadística que permita al gobierno darse cuenta, no, pero ya tú recibiste un apartamento, tú no puedes recibir otro. O miren, este programa, en otro programa del gobierno ya tú recibiste una ayuda de apartamento, ya en este no puede. Entonces tenemos que llevar esa estadística bien organizada y por eso le exigimos a las personas que se inscriban en el CIUBEN si no están inscritos, simplemente se tienen que inscribir. Y luego pasar por el proceso de depuración del banco, que el banco lo apruebe, entonces ya ahí nosotros le damos el bono. Ojo, que cuando lo aprueba es en un momento. Quizá la unidad va a estar lista en un año. Tiene que mantener ese crédito así hasta que ya la unidad esté lista y que le den el préstamo. Son para clase media baja, porque ninguna familia pobre o en extrema pobreza, entre los dos, entre el marido y la mujer, pueden juntar pobreza, entre los dos, entre el marido y la mujer, pueden juntar cerca de 70,000 pesos. Eso es para la clase media baja. Ahora, ¿cuáles proyectos se están desarrollando para esas personas que sí están en la franja, repito, de la pobreza y de la pobreza extrema? Mira, qué buena pregunta. En Colombia hemos visto varios proyectos que el subsidio es del 100%. Nosotros hemos estudiado esto en muchos países de Latinoamérica. Entonces en Colombia habían proyectos donde subsidiaban el 100%, les regalaban la unidad. Con el tiempo esos proyectos se deterioraron, la gente no se mudaba de esos proyectos y los dejaban vacíos, aunque eran personas de escasos recursos. ¿Por qué? Porque lo dado nadie lo valora. Correcto. Se deterioraba, no se valoraba y al final terminaban yéndose para otro sitio donde ya estaban viviendo. Entonces tiene que costar un esfuerzo, tiene que haber, tú tienes que poner tu granito de arena para que tú te sientas orgulloso cuando tú por fin logras tener una vivienda y tú incluso la vas a cuidar más. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos el programa Dominicana se reconstruye, que ya a la fecha hemos reparado a nivel nacional más de 40,000 viviendas. Esas son viviendas existentes que están en un deterioro bien grande, que no son dignas. Nosotros vamos, se las reparamos, las volvemos dignas, le tiramos el piso de cemento, le cambiamos el techo, le cambiamos las paredes, la pintamos y la volvemos habitables. Entonces eso va dirigido a la franja más pobre del país y ya son 40,000 viviendas, que es un número, vuelvo y digo, un número importantísimo, porque son más de 100,000 personas que se están beneficiando de ese programa. Aníbal Díaz. Ministro, para precisamente ese plan que tanto los amigos de Argentina como Manuel, tanto como los demás, son mucho cariño. Y yo estoy de acuerdo, apoyo. Corroboro. Ahí está. Ese programa, precisamente el de reconstrucción de viviendas y dignificar viviendas, cómo se accesa a ese programa y cómo la gente que está escuchando este programa especial desde aquí, pero el que esté en el Ceibo, que esté en la Romana, que esté en Higüey, en Cristo Rey, ¿cómo se accesa a ese programa? Ese programa nosotros lo vamos haciendo en la provincia, elegimos un municipio o un lugar específico donde se puedan impactar una gran cantidad de viviendas y en esos lugares entonces reparamos la vivienda y elegimos la vivienda que esté en peor estado. Lo hacemos a través de las autoridades locales, a través de las juntas de vecinos, a través de las iglesias, a través de los líderes comunitarios, donde en base al que más lo necesita, que todo el mundo esté de acuerdo, bueno, es el que hay que repararle la vivienda primero, porque
el presupuesto nacional completo no da para reparar toda la vivienda que hay que reparar. Entonces se trata de elegir de una manera justa, sin importar en partido, obviamente, para repararle esas viviendas a esas personas. Y no solo se les repara la vivienda, se le crea un hábitat también. Khalil, ¿te gustó eso, el hábitat ahí? El hábitat. Se le repara, si hay la cerita está mala, se le arregla, si hay un hoyo en la calle, se le tapa, si hay un contén que falta, si hay un invernal que falta, si hay un badén que falta, pues se le hace. Entonces, la gente se siente contenta porque aparte de arreglarle su vivienda, se le arregla un poco su entorno. Felipe. Me gustaría conocer, sabemos que en el caso del distrito del Gran Santo Domingo está el proyecto de Ato Nuevo, está este proyecto de Santo Domingo Norte, próximamente tengo la información que se va a inaugurar en San Luis, otro proyecto similar a este, y me gustaría saber hacia dónde se va a expandir más la construcción de este tipo de viviendas, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Si tienen algunos proyectos, porque sabemos también que en Santiago también tienen pendiente hacer otro tipo de inauguraciones, y en cuáles partes, en cuáles puntos del país van a seguir desarrollando este tipo de proyectos. Mira, eso específicamente son los puntos que estamos desarrollando ahora mismo. Actualmente no hemos planificado la segunda etapa del proyecto, eso está por hacerse, pero vamos a elegir los lugares más convenientes de acuerdo a la planificación de los territorios, de acuerdo a la demanda y donde la gente necesita estas viviendas, que son en los bolsones de población más concentrados. Vamos a elegir otros municipios que no teníamos antes, que son importantes también. ¿Qué te digo? Quizás San Francisco, Muy importante. quizá La Vega. ¿Le gustó ahí, líder? San Cristóbal, que tiene quieren todos. San Cristóbal también, obviamente, de acuerdo a nuestro presupuesto y a nuestras posibilidades, pero que le toque algo, por lo menos, y distribuir el presupuesto en la mayor cantidad de municipios que se pueda, pues ese es nuestro plan. No tenemos todavía identificado precisamente los lugares, pero es con ese ánimo, con ese concepto. Puedan identificar a San Cristóbal, que San Cristóbal es una de las provincias dormitorio, y donde hay muy una objetivo, gran muy cantidad objetivo de dominicanos que residen ahí y que están también en condiciones definitivamente San Cristóbal es una provincia muy importante, ahí hay que hacer algo. La representante de Macotibio y Cancalarrana, adelante. Sí, el viejo Puerto Rico y la española. Un nombre chulísimo tiene los barrios Moca. No, ya, yo me sé todos esos nombres. Ministro Bonilla, yo quiero volver un poco de nuevo hacia, de alguna manera, la pregunta que hacían allí. Y es con respecto a ese segmento poblacional que definitivamente no tiene capacidad para adquirir una vivienda de estas, porque vive en la indigencia, y que hasta dónde ir y a repararle la vivienda en ese entorno que viven, en la mayoría de los casos vulnerables totalmente, es efectivo. No hay un proyecto social habitacional que, por ejemplo, se haya planificado desde el gobierno para sacar de esos bolsones de pobreza esas personas y llevarla a un lugar como este, digno, sin peligro, serio. No es, pero Balaguer lo hacía. No lo hacía, no. El déficit habitacional es algo. El déficit habitacional es algo acumulativo. Eso no es posible. Eso es inviable, lo que yo estoy diciendo. En fact, eso no es factible. El déficit habitacional es algo acumulativo, que tiene años acumulándose. Ese problema no es de este gobierno, es un problema de. No lo sabemos. No, y no se puede resolver en uno, ni en dos, ni en tres. En Estados Unidos hay déficit de vivienda. En todos los países del mundo hay déficit de vivienda y hay este mismo problema. Y la única forma de ir apaleándolo es con subsidio del gobierno, que de alguna manera el gobierno subsidia una parte de la vivienda, una parte del valor de la vivienda. Entonces, esa persona que se les reparan su vivienda, es la solución que con menos dinero, por lo menos es un paliativo de que no vivan en las condiciones que viven. O sea, y que le dé la oportunidad para formarse, para estudiar, para quizá conseguir un trabajo formal, ¿verdad?
y puedan construir ese crédito y se puedan mudar a una de estas viviendas. O sea que es un trabajo en escala. Claro. No hay forma de que un gobierno no solucione. El presupuesto no da para hacer todas estas viviendas. Estas viviendas son caras. 200 y pico de viviendas te cuestan casi 500 millones de pesos. O sea, nosotros estamos inaugurando una obra hoy de 500 millones de pesos. Se ve pequeño, 200 y pico, pero cuesta dinero. Entonces, no se puede resolver con un presupuesto tan limitado como el que tenemos. Tenemos que hacerlo poco a poco. Y esto es una muestra de que si somos el gobierno que más viviendas ha entregado en el menos tiempo posible, somos los que más estamos disminuyendo el déficit, básicamente. Así es. Igual con el tema de reparaciones de vivienda. Si somos los que más hemos reparado vivienda en menos tiempo, pues entonces somos los que más estamos reduciendo el déficit en ese segmento. Cualitativamente. Y poco a poco se va a poder ir apaleando eso, que es un problema de décadas. Usted habló, ministro, de apreciar el bien. Y ahí radica un punto de preocupación. El mantenimiento, cuotas, seguimiento. ¿Cómo es ese proceso después de que nos digan, bueno, se perdió en 5 años, 10 años ese proyecto? En el pliego de condiciones para los desarrolladores participar en este proyecto, una parte era su experiencia en entregar apartamentos y su experiencia en servicio al cliente y establecer un método de educación, claro, para que las personas aprendan a vivir en comunidad. Era uno de los requisitos y los desarrolladores son los responsables junto con nosotros, claro, que somos los mayores responsables. Pero los desarrolladores tienen que hacer educar a los beneficiarios. Hay un video, por ejemplo, que se lo vamos a enseñar ahorita, donde se le explica con gráfica cuál es este modelo de vivir en comunidad y contratan a una empresa que son los que le dan los servicios de mantenimiento y cuando ya tú te acostumbras a pagar un mantenimiento desde el principio, pues entonces tú lo vas a seguir pagando. El problema es que si tú no lo dejas organizado desde el principio, la gente como que no entiende por qué tiene que pagar mantenimiento, tú sabes. Y es normal, porque si nadie lo educa, tú no tienes por qué saberlo. Señor ministro, y con respecto a la pregunta que hacía la compañera Julieta, hay que decir que también el Estado no siempre, mucha gente entiende que solo se ha hecho inversión en viviendas para las personas más vulnerables. El doctor Joaquín Balaguer, además de hacer los multi, hizo los apartamentos allí de la Pedro Enrique, ¿verdad? Y los de la José Contreras. Y los de la José Contreras. Los del Mirador. Los del Mirador Sur. Hizo los de... que eran para clase media. Vete a un apartamento, ¿tú sabes dónde? Oye, ¿dónde? Ahí mismo en la Independencia. ¿Tú sabes qué había ahí? ¿Qué sector había ahí? Los cartones. ¿Ustedes recuerdan los cartones? Vayan a ver un apartamento de eso que hizo Balaguer, de los cartones, excelente. 140 metros, piso de mármol. Todos. Entonces, hay que agregar... A la clase media. Era clase media. Y media baja. Hay que agregar a ese historial. Vayan a ver eso. Eso tenían buenos las dictaduras. Hay que agregar a ese historial también. Dictadura. Bueno, pues si esa es la dictadura. Había que dar el lo que es bueno, es bueno, no importa quién lo haga. No, y la lista era clara. No caiga en esa sedición. Porque Balaguer no fue dictadura. Pero tampoco así. Había que ser... Sobre todo esos últimos 10 años. Y está pegado con el constructor de la democracia único dominicana, pero declarado precisamente por ustedes, un error. Por los PRMistas, Hay que recordar también, Balaguer mandaba a los guardias. hay que recordar también que en esos proyectos, que le dieran el mármol y el cemento. En esos proyectos también se hizo, no olviden, un proyecto para la clase alta o alta media de las Torres del Progreso en la Luperón. Que también, no, ese no fue Balaguer. Ese fue el líder verde morado que hizo en la Máximo Gómez el discípulo. 224 apartamentos para 178. No, primero lo del Comité Central. Primero lo del Comité Central. Que se publicó el listado de los miembros del Comité Central, todos con su apartamento ahí. Quítame el micrófono, Julieta. Está bien. Llévatelo, Cundo.